¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo Rey! Sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar algo muy, pero muy popular. Esa afirmación de que el catolicismo es una religión pagana, que supuestamente es una mezcla de cristianismo con religiones paganas de la antigua Roma, y típicamente le atribuyen el invento del catolicismo al emperador Constantino el Grande o algún otro emperador del cuarto siglo, ¿no? Pues como ya vieron en pantalla, vamos a reaccionar a este pastor protestante, creo que es como pentecostal, algo así, donde va a hacer afirmaciones de esta naturaleza. Vamos directamente a la reacción. Les pido que le den like, reviente ese botón de me gusta, dale like y si puedes compartir sería genial. Vamos directamente a la reacción. Los cristianos que murieron como mártires, de hecho, bajo el yugo de los romanos, no eran católicos, eran cristianos verdaderos, porque hasta ese entonces la iglesia no se había contaminado con el paganismo, con la política, ni mucho menos con esto llamado catolicismo. Esa es la iglesia. Como ya escucharon, dice que los cristianos que derramaron su sangre, que murieron como mártires en los primeros siglos, dice que no eran católicos. Me imagino que él está completamente convencido de que eran protestantes. Pero para muestra un botón, nada más hay que ver qué es lo que creían esos cristianos de los primeros siglos que derramaron su sangre por sus creencias. Un ejemplo de ello sería el famoso San Ignacio de Antioquía, que fue martirizado. Fue un obispo, discípulo del apóstol Juan, que vivió en el primer siglo y murió a principios de los años 100, alrededor del año 107, algunos dicen que en el 110, pero este Ignacio de Antioquía, que es un santo venerado en la Iglesia Católica, obviamente siendo discípulo del apóstol Juan, creía en la Sagrada Eucaristía como el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver si es cierto lo que este pastor dijo, que los cristianos que derramaron su sangre en los primeros siglos, que supuestamente no eran católicos. Pues vamos a ver, para muestra un botón, ¿qué creía este santo? ¿Qué creía este hombre que derramó su sangre por sus creencias? Dice así San Ignacio de Antioquía: no me gustan los alimentos corruptibles ni los placeres de esta vida. Deseo el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo. Esto no suena muy pentecostal, que digamos. Esto no suena muy protestante. Esto suena muy católico. Ignacio de Antioquía, aquel que era el pastor en aquella ciudad donde se les llamó a los creyentes por primera vez cristianos, donde les comenzaron a llamar cristianos, resulta que el obispo de esta ciudad, el obispo de esta iglesia en Antioquía, pues miren lo que creía. Decía que el pan, obviamente es la Eucaristía, decía que el pan de la Eucaristía, decía que es la carne de Jesucristo. Y dice, la carne de Jesucristo que era del linaje de David, y como bebida deseó su sangre, que es amor incorruptible. Esto lo dijo en su carta a los Romanos, que escribió alrededor del año 110. Recuerden, este es un discípulo del apóstol Juan. ¿Qué más dijo este Ignacio de Antioquía, que fue mártir, que derramó su sangre, que supuestamente este pastor nos acaba de decir que no era católico? Miren lo que dijo Ignacio de Antioquía: observad a los que sostienen opiniones heterodoxas, o sea, heréticas. Tengan cuidado, observen a los que sostienen opiniones heterodoxas, heréticas, herejes, sobre la gracia de Jesucristo que nos ha sido concedida. Y vean cuán contrarias son sus opiniones, vean cuán contrarias son sus interpretaciones a la mente de Dios. Y vea lo que dice, por favor, presten atención. Dice, estos herejes se abstienen de la Eucaristía. Se abstienen de la Eucaristía y de la oración, o sea, de la liturgia. ¿Por qué se abstenían de la Eucaristía estos herejes? Porque no confesaban que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Carne que sufrió por nuestros pecados. ¡Wow! ¿Cuál simbolismo, no? ¿Cuál solamente un memorial? Es mucho más. Es la presencia real de Cristo. Dice, estos herejes se abstienen, no quieren participar de la Eucaristía porque ellos no creen, no confiesan que es la carne de Jesucristo, la carne que sufrió por nuestros pecados. Y que ese Padre, el Padre Celestial, en su bondad resucitó. O sea que la carne de la Eucaristía es la misma carne de la encarnación, es la misma carne que sufrió en la cruz y es el cuerpo, es la carne que resucitó de entre los muertos. Dice que estos herejes
niegan el don de Dios, dice, los que niegan el don de Dios perecen en sus disputas, perecen en sus discusiones, en sus alegatas. Y esto ya queda muy claro. ¿Quién es este que estamos leyendo? Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan. Recuerden que este pastor nos acaba de decir que los que derramaron su sangre por Cristo, los que derramaron su sangre en los primeros siglos, supuestamente dijo que no eran católicos. Pues estamos viendo todo lo contrario. Un ejemplo más. Vamos a ver a otro mártir, San Justino Mártir. Este hombre era un convertido, un filósofo convertido al catolicismo. Él era laico, él no era un sacerdote. Pero vean lo que dice este mártir, este gran cristiano que derramó su sangre por sus creencias. Pues que creía que estuvo dispuesto hasta derramar la sangre. San Justino Mártir nos dice, llamamos a este alimento Eucaristía, y nadie más se le permite participar de él, excepto aquel que cree que nuestra enseñanza es verdadera. ¿Se acuerdan que Ignacio dijo que los herejes se abstenían de la Eucaristía porque no confesaban que era la carne de Cristo? Pues vean lo que está diciendo ahora acá este otro mártir. Llamamos a este alimento Eucaristía y nadie más se le permite participar de él, excepto aquel que cree que la enseñanza es verdadera y que ha sido lavado en el lavamiento que es para el perdón de los pecados, o sea, el bautismo, y para la regeneración, para nacer de nuevo. Dice, y está viviendo como Cristo ordenó, tal como los católicos todavía creen. Si no estás en gracia, si no has confesado tus pecados, los pecados mortales que te separan de la gracia divina, no puedes participar. Dice, porque no recibimos esos alimentos como pan común y bebida común, sino que dado que Jesucristo nuestro Salvador se encarnó, noten que está hablando de encarnarse, se encarnó por la palabra de Dios y tuvo carne y sangre para nuestra salvación, también como se nos ha enseñado, el alimento que se ha convertido en Eucaristía, por la oración eucarística, es la consagración establecida por Él en la última cena, dice, y por el cambio, noten que habla de un cambio, y por el cambio del cual nuestra sangre y carne se nutren en tanto la carne como la sangre de ese Jesús encarnado. ¡Wow! Entonces acabamos de ver, queridos hermanos, que lo que acaba de decir este pastor con todo respeto es una mentira. Vamos a regresar un poco para escuchar la declaración que hizo. Presten atención, miren, vamos a regresar un poco. A hacerse cristianos y asesinaban a las mujeres y niños de otras religiones, los que se oponían a convertirse al cristianismo de estos católicos. Los cristianos que murieron como mártires, de hecho, bajo el yugo de los romanos, no eran católicos, eran cristianos verdaderos, porque... ¿Se dieron cuenta? Ahí está la gran mentira que acaba de decir este supuesto pastor, porque la verdad pues no es un pastor. Entiendo que él se identifica como un ministro, creo que es pentecostal, algo así, pero acaba de mentir. Dijo que los que derramaron su sangre en los primeros siglos no eran católicos, sino que él se imagina, me imagino, que eran protestantes. Pero ya acabamos de ver dos ejemplos, dos mártires, dos siervos de Dios. Uno era un obispo y el otro era un laico. Los dos creían en la Eucaristía como la carne y la sangre de Jesucristo. Y los dos dicen que los herejes, los que no creían que era la carne de Cristo, se abstenían y no se les permitía participar. ¿Por qué? Porque no confesaban que era la carne y la sangre de Jesucristo. De hecho, recuerden que una de las acusaciones que recibían los cristianos de los primeros siglos era precisamente una crítica por el sacramento de la Eucaristía. Les acusaban de ser caníbales. ¿Pero por qué les acusaban de ser caníbales? ¿Acaso les acusaban de ser caníbales porque ellos creían que era un símbolo? ¿Porque ellos creían que la cena del Señor era solamente un recordatorio de la obra de Cristo? Obviamente no. Les acusaban de ser caníbales porque estaban convencidos de que en el momento de la consagración había un cambio, como nos acaba de decir San Justino Mártir, que había un cambio. Estaban convencidos que era la carne y la sangre, como nos acaba de decir San Ignacio de Antioquía. Estos dos hombres, uno del siglo I y principios del siglo II, el otro de a mediados del siglo II, un obispo, uno laico, los dos confesando la misma fe, que la Eucaristía es la carne y la sangre de Jesucristo, que los herejes no podían participar de ella. Y no solo eso, los dos no solamente vivieron defendiendo esta enseñanza, sino que estuvieron dispuestos a morir por ella. Los dos fueron martirizados, los dos derramaron su vida por Jesucristo. Pero aquí tenemos a un pastor que nos acaba de decir que estos hombres no eran católicos, sino que supuestamente protestantes.
Nada podría estar más lejos de la verdad. Escuchemos una vez más, por favor. A las mujeres y niños de otras religiones, los que se oponían a convertirse al cristianismo de estos católicos. Los cristianos que murieron como mártires, de hecho, bajo el yugo de los romanos, no eran católicos, eran cristianos verdaderos, porque hasta ese entonces la iglesia no se había contaminado con el paganismo, con la política, ni mucho menos con esto llamado catolicismo. ¿Se dan cuenta? Ahí está lo que se conoce como la teoría de la gran apostasía, ¿no? Básicamente creen que después de la muerte de los apóstoles, el cristianismo se echó a perder. Entró la gran apostasía y el verdadero cristianismo se perdió. Algunos creen eso, otros dicen que no tanto, sino que fue un poco más gradual, que fue hasta el siglo IV, allá por el 313, con el Edicto de Milán, cuando el emperador Constantino el Grande hizo legal el cristianismo. Dicen que ahí fue donde se inventó el catolicismo. Nada podría estar más lejos de la verdad. No sé si se dieron cuenta que aparte de decir que los cristianos que derramaron sus vidas en los primeros siglos, aparte de decir que no eran católicos, que ya vimos que es falso, es una mentira, él hizo una acusación contra la iglesia. Él dice romanos, se está refiriendo a la iglesia católica. Es bien raro porque dicen que el catolicismo romano se inventó hasta el siglo IV, pero luego se contradicen porque te dicen que durante los primeros siglos, los que iban derramando su sangre en el siglo II, siglo III, te dicen que fueron ellos supuestamente asesinados por los católicos. Entonces la pregunta del $1.000.000 es, ponte de acuerdo, ¿cuál de las dos es? ¿O los católicos vienen hasta después de Constantino en el siglo IV? ¿O los católicos ya existían en el siglo II y en el siglo III para poder perseguir y para poder derramar la sangre de estos supuestos protestantes, que no eran protestantes, acabamos de ver? Las cosas que declaró Ignacio de Antioquía, que fue martirizado. Las cosas que declaró San Justino Mártir, que fue, como lo dice su nombre, ¿no? San Justino Mártir, fue martirizado. Eran 100% católicas. Los protestantes no creen que hay un cambio cuando hay una consagración. No creen que se cambia en la carne y la sangre de Jesucristo. Ellos no creen eso, por eso nunca los acusan de canibalismo. A los católicos los acusaban de canibalismo, porque ellos escuchaban, los paganos escuchaban que estos católicos hablaban de que cuando participaban de ese sacramento estaban participando del cuerpo y de la sangre. Y obviamente los paganos, malentendiéndolos, los acusaban de canibalismo. Pero alguien que cree solamente en un simbolismo, que cree solamente que la cena del Señor es un símbolo o un recordatorio, jamás lo van a acusar de canibalismo. De hecho, me recuerda las palabras de Jesucristo, ¿no? En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, del 48 en adelante, cuando Jesucristo dijo que de cierto os digo que si no comes la carne del Hijo del Hombre, que si no comes su carne y bebes su sangre, que no puedes tener vida eterna. Entonces muchos, desde ese momento, decidieron abandonar a Jesucristo y ya no querían ser sus seguidores, porque decían, ¿quién puede creer esto? ¿Quién puede recibir esta palabra? ¿Quién puede realmente concebir esta idea de comer su carne y beber su sangre? Es demasiado. Obviamente ellos no sabían el milagro que Dios puede hacer en la Eucaristía. Podemos participar de una manera misteriosa, ciertamente, pero real. Podemos participar de su cuerpo y de su sangre, haciendo justicia a lo que Cristo dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, sin incurrir en canibalismo. ¿Por qué? Porque hay un milagro en la consagración de la Eucaristía, donde la realidad interna, lo que es la realidad interna es cambiado en el cuerpo y la sangre. Es un milagro que rebasa nuestra mente. Sin embargo, vemos que este pastor miente a todas luces. Miente cuando acusa a la Iglesia Católica de haber asesinado a estas personas. Miente cuando dice que los que derramaron su sangre, como San Justino Mártir, como Ignacio de Antioquía, supuestamente dice que no eran católicos, y acabamos de ver que eran 100% católicos. Vamos a escuchar un poco más. Le voy a regresar para resumir acá lo que viene diciendo. Es increíble, ¿no? Pero escuchemos una vez más. A la gente a hacerse cristianos y asesinaban a las mujeres y niños de otras religiones, los que se oponían a convertirse al cristianismo de estos católicos. ¿Se fija? Dice que asesinaban a los niños y a las mujeres supuestamente protestantes. Él se imagina que eran protestantes. Dice que se oponían a convertirse a la religión de estos católicos. Entonces ahí ves la contradicción. ¿Cómo van a ser católicos si supuestamente no existían? Supuestamente los católicos supuestamente existieron hasta después de Constantino el Grande. Pero acá está hablando de los primeros siglos, del siglo II, del siglo III, y dice que los católicos ya existían persiguiendo y quitando la vida
de estas pobres personas perseguidas, cuando es todo lo contrario. No solamente los católicos no eran los perseguidores, no solamente los católicos no eran los, entre comillas, los que estaban derramando la sangre de esta gente. Era al revés. Eran los católicos los que estaban siendo perseguidos. Eran los católicos los que por defender la creencia en la Eucaristía como la carne y la sangre de Jesucristo estaban perdiendo su vida. Ignacio de Antioquía, San Justino Mártir, por mencionar algunos. Pero vean, escuchen la retórica. Y con este tipo de retórica están engañando a muchos católicos y así los están arrastrando a estas sectas. Escuchemos una vez más. Los cristianos que murieron como mártires, de hecho, bajo el yugo de los romanos, no eran católicos, eran cristianos verdaderos, porque hasta ese entonces la iglesia no se había contaminado con el paganismo, con la política, ni mucho menos con esto llamado catolicismo. Entonces, si la iglesia no se había contaminado con el paganismo y la política hasta que vino Constantino, entonces, ¿por qué acabas de decir que estos católicos ya estaban persiguiendo a los cristianos del siglo II, del siglo III? O sea, de los años 100, de los años 200. Te acabas de contradecir. Con todo respeto, estás mintiendo y mientes públicamente. De hecho, tienes tu canal dedicado prácticamente a estar atacando a la Iglesia Católica. Pero él aquí, en menos de 30 segundos, se acaba de contradecir. Dijo que el catolicismo no existía, porque eso vino después, con el emperador Constantino. Pero luego después se regresa al siglo II, al siglo III, a los años 100, a los años 200, y dice que los católicos de manera misteriosa ya existían porque eran los perseguidores. Entonces, ¿cuál de las dos es? Obviamente es una contradicción y ni cuenta se da, porque eso es lo que tiene la mentira, que la mentira no solamente engaña a aquel que la recibe, sino que la mentira también tiene engañado a aquel que la da. Como dijo San Pedro, de los falsos maestros como este que están viendo en pantalla, engañando a otros y siendo engañados ellos mismos. Engañando a otros y engañándose a sí mismos. Escuchemos. Esa es la iglesia católica, estimado amigo, una religión que nació de la iglesia primitiva, pero que se pervirtió y se contaminó con el mundo, la política y la idolatría. Sin embargo, Dios siempre mantuvo un remanente pequeño de cristianos que no se dejaron influenciar por el catolicismo, y muchos de ellos, de hecho, fueron perseguidos y asesinados por la iglesia. Sí, un remanente como San Justino Mártir, que derramó su sangre, que era un católico, un defensor, de hecho era un apologeta católico que defendía la doctrina católica, que creía que la Eucaristía era la carne y la sangre de Jesucristo. Un gran mártir que derramó su vida como Ignacio de Antioquía, discípulo del apóstol Juan, que era un obispo, que era alguien que también defendió la Eucaristía, que decía que era la carne y la sangre de Jesucristo, que decía que los herejes, porque ya había herejes, que los herejes no querían participar de la Eucaristía o se abstenían de la Eucaristía porque no confesaban que era la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que vean las mentiras que echa en menos de un minuto, públicamente y con una desvergüenza que asombra, ¿no? Iglesia católica. De hecho, Martín Lutero no fue el primero que se rebeló en contra del gobierno católico, sino que en su tiempo y mucho antes de él también habían cristianos que se habían estado alzando su voz y enseñando que la salvación era por fe y no. Herejes siempre ha habido, en eso sí tienes razón. Antes de Lutero, o sea, Lutero no fue el primer gran hereje. Antes de Martín Lutero ya hubo otros herejes a través de la historia. Los hubo en el tiempo de Ignacio, cuando dice que los herejes se abstenían, no participaban de la Eucaristía porque no confesaban que era la carne y la sangre de Cristo. Los hubo, como dijo Ignacio y también Justino Mártir, que dijo que los herejes, los heterodoxos, no confesaban y no se les permitía participar de la Eucaristía porque no creían la doctrina de la Iglesia. Entonces, herejes es cierto, de lo que hasta ahora hemos escuchado, esto que dijo este predicador, que es un falso predicador, eso es cierto. Martín Lutero no fue el primer hereje. Ya había otros herejes a través de la historia. Los hubo en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III. Siempre ha habido herejes, pero siempre la Iglesia Católica ha tenido que refutar a los grandes herejes. La Iglesia Católica fue la que refutó a los gnósticos, fue la que refutó a los docetistas, a los donatistas, a los arrianos, a todos los que caían en errores sobre la naturaleza de Cristo, los que negaban que el cuerpo de Cristo era real, los que negaban que Jesucristo era verdadero Dios, los que negaban que Cristo tenía dos naturalezas, los que negaban que Cristo tenía dos voluntades, los que
todos los que han caído en error, la Iglesia Católica los iba corrigiendo. Entonces, en esto sí tiene razón. Obviamente, él lo quiere dar a entender como que, no sé si escucharon que dijo que a través de los siglos Dios siempre tuvo un remanente. Es bien curioso porque si tú le preguntas a él y le dices, ¿me podrías dar una lista de este remanente que tú dices a través de los siglos? Te van a dar una lista porque ya he visto yo la teoría que tienen. Y esa lista tiene un grupo de diferentes personas a través de los siglos que todos son herejes. Cualquier persona puede revisar esto. Un presbiteriano puede investigar quiénes son estos grupos. Un luterano, un anglicano puede revisar quiénes eran los grupos que te quieren dar a través de los siglos. Y resulta que la lista de personas que te van a dar de este supuesto remanente que existió durante todos los siglos son puros grupos heréticos. Puros grupos que creían cosas que ni los protestantes estarían dispuestos a aceptar. Los montanistas, los donatistas, los arrianos, los docetistas, los gnósticos. Todos estos grupos jamás pudieran ser compatibles con los protestantes. Entonces, para que se den cuenta, ¿no? Eso es lo que le llaman la teoría de la gran apostasía, y también tienen ellos esta teoría del remanente, que supuestamente es un grupito de personas escondido y que no pudieron florecer porque la malvada Iglesia Católica siempre fue opresora y siempre estuvo persiguiéndoles y siempre estuvo martirizándoles. Pero cuando les pides las pruebas, sí te dan una lista, pero es una lista de puros grupos herejes que ni los protestantes modernos estarían dispuestos a aceptar. Muy bien, pues miren, vamos a dejarlo acá. El video obviamente ya se dieron cuenta es mucho más largo, pero me quise enfocar en esto porque esto es lo que más y más repiten hasta el cansancio. La teoría esta de que después de los apóstoles o en el tiempo de Constantino la iglesia se echó a perder, mezclaron paganismo con cristianismo y el fruto o el bebé que nació pues sería el catolicismo. Nada podría estar más lejos de la verdad. Sobre todo quiero que quede bien claro, los que derramaron su sangre en los primeros siglos sí eran católicos. Ustedes han escuchado a este pastor y has escuchado a otras personas que te dicen que los que derramaron su sangre en los primeros siglos no eran católicos, sino que eran protestantes. Pues mira, aquí están las pruebas. Sí eran católicos, creían en lo que los católicos defienden con todas sus fuerzas hasta el día de hoy, que la Eucaristía es la carne y es la sangre de Jesucristo. Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, por mencionar a dos. Los dos derramaron su sangre. Los dos fueron héroes de la fe. Los dos fueron católicos. Muy bien, les pido que le den like, compartan. Me voy a despedir como siempre lo hago, diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María, siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.